A ver, en un video pasado vimos que era una relación binaria, que era el producto cartesiano y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a encargarnos de contar cuántas relaciones binarias de tamaño 1, 2, 3, 4 hasta n se pueden formar a partir de un conjunto finito. Pues bueno, lo primero es que conjunto finito significa que yo puedo contar y terminar de contar. Entonces, x podría tener la forma a1 así hasta AR. Es decir, tiene un primer elemento, un segundo, un tercero, hasta un résimo elemento. Por ejemplo, podemos pensar R igual a 1000. Tengo 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 1000. Tengo un número finito. Ahora, cuando yo hago X cruz X, en el video pasado les dije cuántos elementos voy a tener en total. Eso se pone así con unas barritas. Y en total lo que voy a tener es siempre el total de elementos en X elevado al cuadrado. Siempre voy a tener el total de elementos en X elevado al cuadrado porque en realidad es el total de elementos en X multiplicado por el total de elementos en X. Si fueran dos conjuntos X y Y, sería el total de elementos en X multiplicado por el total de elementos en Y. Entonces aquí tendría X por X, perdón. En este caso, mejor dicho, la cardinalidad de X por la cardinalidad de X, que sería la cardinalidad de X o el número completo de elementos en X elevado al cuadrado, que para el caso de acá es R cuadrada, porque es R por R. Tengo 1, 2, hasta llegar hasta R, pues sería R por R, R cuadrada. Ahora, pongámoslo así en numeritos que podamos contar. Por ejemplo, si X fuera 1, 2 y un triángulo, ¿cuántos elementos tiene? Pues tiene 3 elementos, por lo tanto, X cruz X tendrá en total 9 elementos, porque aquí hay 3, 3 por 3 son 9, tendría 9 en total. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 1 puedo formar? Pues entonces sería fijarme quién es X cruz X. X cruz X sería simplemente el que tiene el 1 contra el 1, luego el 1 contra el 2, luego el 1 contra el triángulo, y así sucesivamente hasta que los complete todos. En total voy a tener 9 subconjuntos de tamaño 1. ¿Por qué 9 de tamaño 1? Porque tengo 9. Si yo cuento de 1 por 1, yo ya dije que en X cruz X tengo 9. Entonces, ¿cuántos de tamaño 1 puedo formar? Pues puedo formar 9, porque de los 9 que tengo, elijo 1, pues lo puedo hacer de 9 maneras diferentes. Luego, de los 9 que tengo, de los 9, elijo 2. Eso sería el combinatorio de 9 en 2. Luego, de los 9 que tengo, elijo 3, es el combinatorio de 9 en 3 y así sucesivamente. Entonces, en general, los de tamaño 1 sería R cuadrada, que es el número total de elementos que hay en X cruz X, en 1. Esto es R cuadrada en 1. En las calculadoras que tengan por ahí a la mano, hay una tecla que dice NCR. Esa tecla es la que tienen que oprimir, donde N sería R cuadrada y R sería el numerito que aparece aquí abajo. Entonces tendría NCR, donde N siempre es el número de arriba y R siempre es el numerito que pongamos por acá abajo. Luego, por acá tendríamos las de tamaño 2, sería R cuadrada en 2, las de tamaño 3 sería R cuadrada en 3 y así sucesivamente hasta que termine de contar todas las que ocupo. Ok, entonces como ejemplito vamos a hacer algo así sencillito, rápido. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a pensar en el ejemplito que diga que X es igual nada más al 1, 2. X es el 1, 2 y por lo tanto X cruz X, pues ya se imaginan, tiene 4 elementos que sería el 1 con el 1, luego el 1 con el 2, después tendríamos el 2 con el 1 y el 2 con el 2. Según esta formulita que está por acá, si yo quisiera contar los subconjuntos de tamaño 1, yo tendría que hacer 4, que es el total 2 por 2, 4, en 1. Eso, si lo quieren hacer a mano, significa 4 factorial dividido entre 1 factorial multiplicado por 4 menos 1, es decir, 3 factorial. Esto, al hacer las cuentas, da como respuesta 4. Y si no, otra vez les repito, pongan en la calculadora 4 se 1, o lo que es lo mismo, priman en el NCR, escriban primero el 4, luego priman el NCR y después ponemos por acá el 1. Entonces me da 4. ¿Cuántos subconjuntos de tamaño 2? Bueno, de tamaño 2 sería el combinatorio de 4 en 2. Eso significa 4 factorial en 2 factorial, que es este de aquí, y luego 4 menos 2, me quedan otra vez 2 factorial, eso sería 4 por 3,
por 2 por 1 dividido entre 2 por 1 por 2 por 1. Entonces, acuérdense, el factorial es 4 por 3 por 2 por 1, este es 2 por 1 y este es 2 por 1. Entonces tendríamos 4 por 3, hagan las cuentas así, simplifiquen 4 por 3 entre 2, esto me deja 6. En total hay 6 y otra vez si no, opriman el NCR. Hay 6 subconjuntos de tamaño 2, vamos a contarlos. Si yo elijo estos dos, tengo 1. Luego, si elijo este con este, tengo 2. Si elijo este con este, tengo 3. Luego, si elijo estos dos, tengo 4. Si elijo este con este, tengo 5. Y si elijo este con este, tengo 6. Ahí están los 6 subconjuntos de tamaño 2. Los podríamos escribir, que sería primero la primera relación binaria. Recuerden que subconjunto es igual a decir relación binaria. La primera relación binaria de tamaño 2 podría ser 1, 1. Y luego tener la 1, 2. Y luego por acá la segunda relación binaria podría ser tener el 1, 1 y después tener el 2, 1 y así sucesivamente hasta que los formen todos, son 6 en total. Después, la pregunta podría ser ¿cuántos subconjuntos de tamaño 3? En este caso sería ¿cuántas relaciones binarias de tamaño 3 se pueden formar? ¿Cuántas relaciones binarias de tamaño 3 se pueden formar? A partir de este conjunto de 4 sería 4 en 3. Hagan las cuentas y les va a dar que estos son 4. ¿Y cuántas relaciones binarias de tamaño 4 se pueden formar? Pues sería de 4 en 4, que es, hay una única manera de elegir los dos 4, pues son todos. Y no tiene sentido preguntarme por cuántas relaciones binarias de tamaño 5 puedo formar a partir de x cruz x, porque en este caso x cruz x solamente tiene 4 elementos, no puedo preguntarme por 5. ¿Preguntas? Espero que no, espero que todo esté bastante claro hasta aquí. Ahora, acá abajo me preguntan, ¿cuántas relaciones binarias se pueden formar a partir del conjunto x cruz x? Ojo, la pregunta en el primero era ¿cuántas de tamaño 1, cuántas de tamaño 2, cuántas de tamaño 3, así sucesivamente? Y acá son ¿cuántas puedo formar en total? En total, pues tendría que ser la suma de esta primera más la suma de esta segunda más la suma de esta tercera, es decir, tengo que sumarlas todas. En general les voy a dar la respuesta así simplificada. El conjunto potencia tiene cardinalidad 2 elevado a la cardinalidad de x cruz x, que en este caso sería 2 elevado a la cardinalidad de x al cuadrado, o para el caso del ejemplo es 2 elevado a la r cuadrada. Ese es el número total de subconjuntos que pueden formar. Apréndanselo así, este siempre es el número total de subconjuntos que yo puedo formar. Pero hay un subconjunto que se forma aquí que se llama el subconjunto vacío. Para quienes ya llevaron clases de lógica y ese tipo de cosas, también estoy contando el vacío, pero el vacío no es una relación binaria porque no tiene a nadie. Entonces sería este numerito menos 1, le estoy quitando el que está vacío, y entonces es este número. En total, ¿cuántas relaciones binarias puedo formar? 2 a la r cuadrada menos 1. Para el caso de nuestro ejemplo, que nada más tiene 2 elementos, sería 2 elevado a la 2, que son estos dos, y luego elevado al cuadrado, porque la fórmula lleva aquí un cuadrado hasta arriba, y luego le restamos 1. Hacemos nuestras cuentas, esto sería 2 elevado a la 4, lo mismo que acá porque eran 4 en total, 2 a la 4 menos 1, y en este caso es 2 por 2, 4, 8, 16, menos 1 son 15, entonces se pueden formar 15 a partir del ejemplo que tenemos acá. Si fueran 3, entonces, ¿qué pasaría si en lugar de que fueran de 2, fueran de 3 elementos? ¿Qué pasaría si x, por ejemplo, vamos a pensar en esto, qué pasaría si x tiene 1, 2 y 3 elementos? ¿Cuántas relaciones binarias puedo formar en total? Pues entonces la formulita que está por acá me diría que serían 2 elevado a la 3, r valdría 3 porque tengo 3, elevado al cuadrado siempre, porque acuérdense, multiplico 3 que tengo por 3 es 9, podría poner en lugar de esto de aquí, poner simplemente 9 menos 1. Entonces sería 2 a la 9 menos 1, y esas cuentas las hago y podemos decir exactamente cuántas se pueden formar de tamaño, de cualquier tamaño, mejor dicho. Si lo que quiero es de un tamaño específico, entonces es con la fórmula del combinatorio. Si lo que quiero es cuántas se pueden formar en general, es con la fórmula que está por acá. Hasta aquí, pues muchas gracias.